Anoche se conoció que los restos encontrados en el ex batallón número 13 pertenecen a Eduardo Bleier. Esta tarde se realizó la audiencia de formalización y sobre este tema estuvo trabajando Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rosario? Hola, Miguel. Hola, Nicolás. Bueno, el saludo para todos. Sí, una audiencia de formalización en el juzgado del 23º turno de la calle Uruguay, en la esquina Convención, que se desarrolló en aproximadamente unos 40 minutos, de la cual participó la jueza del caso, Isaura Tórtora, el fiscal también de delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de Ricardo Percivale. También, entre otros, estuvo la jefa del equipo de antropólogos, Alicia Luciardo, porque evidentemente había información que se le quería brindar a la familia que allí estuvo presente, y entre otros también participó el coordinador del grupo de trabajo por verdad y justicia. Hablamos de Felipe Michelini. Este es el momento en el cual los hijos de Eduardo Bleier llegaban precisamente al juzgado de la calle Uruguay, en la esquina de Convención. Ahí estaban precisamente todos arribando. Algunos de ellos fueron acompañados también por sus hijos, o sea, nietos de Bleier, y precisamente subían para formar parte de esta audiencia que comenzó sobre las 16:30 y que para las 5:15 de la tarde había terminado. No quisieron hacer declaraciones ante los medios de prensa a la salida del juzgado. Aquí está el momento en el que llega también Felipe Michelini. Podemos ver atrás de él también a Alicia Luciardo, la jefa de antropólogos, llegar también a la sede judicial. Les decíamos, no quisieron hablar con la prensa por el momento. Estaban también fuera del juzgado integrantes de familiares, por ejemplo el caso de Ignacio Randonea, también de Tassino. Nos decían que por el momento tampoco está previsto realizar alguna declaración pública ante los medios sobre lo que ha sido esta identificación. Entonces, como le decía Rosario, confirmada ya en las últimas horas de la noche de la jornada anterior. Pero lo cierto es que quien sí habló a propósito de esta audiencia fue Felipe Michelini, quien contó fundamentalmente que en la misma se le brindó a la familia los detalles de cuáles fueron las causas de muerte, según lo pudieron constatar los médicos que trabajaron, los doctores que trabajaron, los forenses que trabajaron con los restos óseos hallados el pasado 27 de agosto en el batallón número 13, y como ustedes saben, la muestra de ADN había viajado hacia Córdoba, Argentina, el 16 de septiembre para, tratar precisamente de identificar esos restos. Aquí está lo que decía Michelini hace algunos minutos en la salida del juzgado. Los médicos legistas lo que determinaron es que es una muerte violenta producida por terceros en el marco de torturas y apremios físicos, obviamente en la represión ilegal de la época. No han podido determinar por los restos óseos que esta marque una causa específica de fallecimiento. Ahora lo que va a averiguar la jueza a través de las actuaciones internas del Poder Judicial es si hay una causa abierta específica o diferente a la que ella está actuando. Eso va a llevar, por un lado, a determinar si hay instancias procesales que correspondan o a estar a la espera además de las solicitudes fiscales en la materia. Si eso significa la convocatoria de testigos o significa la conducción de alguna persona que eventualmente pueda estar relacionada con los hechos, yo a esta altura no puedo determinarlo. Bien, y sobre esto último que recién decía Michelini, sobre el hecho de investigar y tratar de esclarecer en estas próximas 48 horas si hay otra causa abierta judicial sobre el caso Bleier en otro juzgado de nuestro país, también tiene que ver con la entrega del cuerpo de los restos, en este caso a los familiares, porque el fiscal obviamente está de acuerdo de que esto se desarrolle de esta manera, pero la jueza quiere todavía aguardar si hay alguna otra causa abierta en la justicia como para poder entregar los restos de Bleier a sus familiares. Sus familiares, que no quisieron hacer declaraciones, según señala Michelini, tienen la intención de velarlo con la ciudadanía en un espacio público. Esto fue otra de las cosas que se pudieron conocer en la tarde de hoy luego de esta audiencia. Pero más temprano, Felipe Michelini habló con nuestra compañera María Eugenia García y contó cómo, al ser el responsable del grupo de trabajo por verdad y justicia, tuvo que informarle a la familia sobre la identificación de estos restos.
Me dirigí a la sede judicial en que estaba la jueza esperando, abrió el sobre y resultó ser la persona de Eduardo Bleier que efectivamente estaba identificada como tal. Desde esta perspectiva llamé a Gerardo, de acuerdo a la instrucción dada por la señora jueza, y le dije que la jueza y yo teníamos que hablar con él. Es una situación muy estresante, otros familiares también la estaban sufriendo, por eso inmediatamente después de haber dado noticia a Gerardo y a Irene, nos trasladamos a la sede de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para también informarles que ya había una persona determinada y que en definitiva esa incógnita se había resuelto. Evidentemente es muy removedor, muy impactante, es duro, pero creo que de alguna forma hemos promovido cierto alivio a las familias. ¿Cuál fue la reacción del hijo al verlo a usted, comunicarle, la familia, a su nieta también? Mire, una cosa es que uno tenga la convicción, que tenga la idea, que tenga la intuición que esos restos hallados son del familiar directo. La otra cosa es que una jueza, en nombre del Poder Judicial, le lea un documento que sobre la base de análisis científico que efectivamente dice que es un cambio muy distinto, tiene impacto, es una noticia que se esperaba que sucediera algún día y de alguna manera es también la justificación de tantos años de búsqueda para encontrar los restos de un ser querido y además de darle una digna sepultura que hasta ahora no ha tenido. Y vamos a escuchar ahora al integrante de familiares que estuvo presente en los estudios de BTV Noticias en este mediodía, Óscar Urtasun, quien entre otras cosas habló de la angustia que significan este tipo de noticias y también fundamentalmente le solicitó al Poder Ejecutivo presionar más a las Fuerzas Armadas. Pero con esa tranquilidad de decir hemos hecho lo posible. Y nos vemos a veces que no estamos preparados para recibirlo, estas noticias con otro, no sé, con otra forma de encare, ¿no? Es decir, no podemos poner las armas en manos de un montón de gente que busca otro tipo de cosas que no sea la felicidad del pueblo. Es un peligro. Estaría bueno que se propusiera destruir todos los cuarteles que hay en el Uruguay que no los precisamos. Ha faltado un poder político que sea realmente el que manda a las Fuerzas Armadas. No puede dársele a las Fuerzas Armadas una autoridad de ese tipo como la ha tenido hasta ahora. Nosotros le vamos a exigir al gobierno que venga, le vamos a exigir como le exigimos al presidente de la República, Tabaré Vázquez, que en algunas áreas anduvo y en otras caso omiso. El tema de Fernández Huidobro es un tema muy escabroso, porque hizo todo lo que no tenía que hacer. Fue lamentable Fernández Huidobro. ¿Y después cambió eso? Y bueno, cada uno con su impronta, es decir, cada uno tiene sus características, pero se dedicaron a desinformar casi todo. ¿Cómo es el vínculo ahora de familiares con Vallardi? Y bueno, Vallardi va a tener que tener también un papel un poco más de participación y un poco más de entrarle al asunto, ¿no? Vamos a conocer un poco más quién era Eduardo Bleier, quien cuando fuera detenido en la vía pública en 1975 tenía 47 años. El 29 de octubre de 1975, entre las 9 y las 10 de la noche, las Fuerzas Armadas detuvieron a Eduardo Bleier durante la Operación Morgan, un operativo contra el Partido Comunista, según el equipo de investigación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Bleier tenía 47 años, era odontólogo, militante del Partido Comunista y en ese entonces era el responsable de la propaganda de ese partido político.
En 1985, su hijo, Carlos Bleyer, dijo a la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Situación de Personas Desaparecidas: existen testigos que estamos tratando de ubicar, en particular 2 que nos informaron el 29 de octubre acerca de la detención de mi padre. El mismo día o un día posterior, se presentó uno de ellos en la casa de mi tía, ubicada en Williman 585. Allí, estando presentes mi tía y yo, nos informaron que mi padre el día 29 no había concurrido a una cita que tenía prevista. Bleyer estuvo detenido en el centro clandestino de detención y tortura 300 Carlos R., conocido como la Casa de Punta Gorda, y luego fue trasladado al 300 Carlos, conocido como Infierno Grande, que funcionó desde principios de noviembre de 1975 hasta finales de 1976, y estaba ubicado en el ex batallón número 13, donde fueron encontrados los restos de Bleyer el pasado 27 de agosto. El 5 de agosto de 1976, 10 meses después de su detención, la jefatura de policía solicitó la captura de 15 personas vinculadas con el Partido Comunista, entre ellos Eduardo Bleyer. Esa fue la primera de las 3 órdenes de captura que hubo en su contra a finales de 1976. Eduardo Bleyer nació el 12 de noviembre de 1927 en La Valleja. Estaba casado y tuvo 4 hijos. Según el informe final de la Comisión para la Paz, creada en el año 2000 durante el mandato de Jorge Valle, Bleyer murió entre el 1 y el 5 de julio de 1976. Y repasemos ahora las repercusiones que en las redes sociales significó la identificación de los restos de Eduardo Bleyer. El candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió: los restos encontrados en el batallón número 13 pertenecen a Eduardo Bleyer. A toda su familia y en especial a mis queridísimos Gerardo y André, un abrazo que atraviese la historia y envuelva la responsabilidad de no descansar en esta lucha por la memoria, verdad y justicia. Por su parte, su compañera de fórmula, Graciela Villar, publicó: un fuerte abrazo a la familia Bleyer, a redoblar el compromiso con la búsqueda por memoria, verdad y justicia. El Frente Amplio también se expresó en la red social. Eduardo Bleyer presente conmueve la lucha incansable y el compromiso de todos y todas con la reconstrucción de la memoria necesaria para nuestra sociedad. No paremos hasta encontrar el último desaparecido o desaparecida. Memoria, verdad y justicia. El senador Rafael Michelini escribió: recibimos con emoción y sentimiento la noticia que los restos hallados en el batallón número 13 son de Eduardo Bleyer. A su familia un abrazo enorme. La verdad siempre se abre camino. Desde filas del Partido Nacional, la candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón, expresó: la aparición de los restos de Eduardo Bleyer, víctima del terrorismo de Estado, es un paso más hacia la verdad que es posible. Saludos a la familia, en especial a Gerardo. En tanto, el candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, escribió: la responsabilidad del Estado no habrá de terminar hasta que la última familia de detenidos desaparecidos haya podido hacer su duelo. Hoy pudo hacerlo la familia de Eduardo Bleyer. Hoy somos como sociedad un poco mejores por ello. El senador colorado José Morín Valle manifestó: al encontrarse restos de desaparecidos o confirmarse una identidad, aflora una sensación muy particular en toda nuestra sociedad. Los familiares y el pueblo uruguayo merecen saber toda la verdad. Con el hashtag El Estado del Alma lo reclama. Mi respeto a la familia. El líder y candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, tuiteó: nuestro saludo más sentido a Gerardo Bleyer, a toda su familia y a madres y familiares de detenidos desaparecidos, a continuar la lucha por la verdad y justicia. Bien, y hay que decir también y agregar que el portal de Presidencia de la República sobre las 16:30 publicó esta nota que ustedes están viendo en este momento en imágenes. Es una entrevista al ministro de Defensa, José Bayardi, quien precisamente se refiere a esta identificación. Bien, y en estas horas se conoce que esto va a seguir a partir de mañana, pero en otro batallón. Exacto, y es la noticia, yo creo, del momento, en base también a las repercusiones de esta identificación del caso de Eduardo Bleyer. Y tiene que ver con que precisamente, los resultados del georradar que había estado trabajando en el batallón 14 sobre mediados del mes de septiembre, tras una denuncia que llegó al comandante en jefe del Ejército, luego al ministro de Defensa, y este lo hizo llegar al fiscal Percivale, lleva a que mañana comiencen las excavaciones en el batallón 14 precisamente. Sobre esto hoy hablamos en exclusiva con el ministro Bayardi y decía lo siguiente. Esto es una denuncia que el general Feola ya me había transmitido, que le había llegado en forma anónima, que yo le transmití al fiscal
Percival. El fiscal llevó adelante la convocatoria a el grupo argentino que manejaba el georradar y que tiene experiencia en el tema del georradar. Ese informe le llegó la semana pasada y determina que en esto que es la sala de empaque, se le llama sala de empaque porque esa unidad es una unidad de paracaidistas y ahí se empacan los paracaídas. Hay una zona que le fue informada al fiscal como una zona en la que es compatible los trazos que determinó el georradar con que ahí pudiera haber existido remoción. Y el fiscal, tengo entendido, que procedió a solicitar la cautela de esa zona, se cauteló esa zona y mañana a las 10 de la mañana ingresa el grupo de arqueólogos a trabajar en esa zona. ¿Por ahora más denuncias que le han llegado a usted sobre situaciones similares? No, las denuncias que nos vayan llegando, las que nos han llegado, nosotros las ponemos en conocimiento inmediatamente del fiscal y estamos a la orden de lo que el fiscal disponga, ¿no? En el Batallón 14, además de puntualmente lo que va a empezar a partir de mañana, se está trabajando también en otras áreas más bien terrestres, ¿no? Cerca de donde, por ejemplo, se encontró al maestro Castro. Sí, hubo ahí otras indagatorias, diríamos, que llevó adelante el fiscal, no por denuncias que le hayamos presentado nosotros, sino por otro tipo de denuncias que tengo entendido que hizo visitar con eventuales testigos de la época para que marcaran la zona, en las zonas, no en la zona donde existen las construcciones, sino en zonas de ese predio, que es un predio de 240 hectáreas, ¿no? Y si no tienen claro dónde es el Batallón 14, se lo vamos a mostrar en este mapa rápidamente antes de cerrar. Está ubicado muy cerca de la localidad de Toledo, es el Batallón número 14 y bueno, lo que se va a buscar es debajo de una edificación que fue construida en la década de los 80, según como nos había confirmado el fiscal Percivale hace un tiempo atrás. Ugajene, Chávez Sosa, Castro, Blanco, Miranda y ahora Bleyer. Van 5. Falta mucho, ¿eh? Es así. También hay una construcción que en algún momento también en el Batallón 13, que ha sido denunciada sistemáticamente, sí, tal vez no formalmente, y me lo confirmaba en Buscadores López Mas, que en algún momento tal vez pueda ser demolida también. Gracias. Sí, y en el 13 van a continuar, ¿eh? Por la intención de Michelini es, nos decía Michelini hoy, es tratar de terminar con la parte que está clausurada de alguna forma este año.